Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. En Costa Rica llevamos solo 40 días de convivir con el virus, pero a la mayoría nos parece que hiciera ya años que estamos en esta situación. Comprender las etapas de esta pandemia, anticipar escenarios, saber lo que podemos esperar en las próximas semanas y meses se vuelve cada día más necesario. Ninguno de nosotros tiene una máquina del tiempo para viajar al futuro, pero sí tenemos médicos, científicos, epidemiólogos que conocen estos procesos y que pueden darnos ideas y pistas para anticipar los escenarios que vienen. Para ello voy a conversar ahora con una epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, la doctora Giselle Guzmán Saborío. Bienvenida al set de Costa Rica, doctora Guzmán. Buenas noches, muchísimas gracias por esta entrevista, don Ernesto. Con todo el placer, aquí aportando un poquito de información para que todos bajemos un poquito el nivel de ansiedad e incertidumbre de todas las preguntas que nos hacemos cada día. Así es, doctora. Vamos a trabajar en esa dirección. La epidemiología es la rama de las ciencias que estudia las epidemias de enfermedades, principalmente las enfermedades infecciosas. ¿Cómo nace la epidemiología? ¿Cómo inicia y qué es lo que estudia ya en detalle? Bueno, con la epidemiología lo que empezamos a entender un poquito cómo es que se comportan las enfermedades en relación al comportamiento también de las personas, ¿verdad? Cómo es que se transmiten las enfermedades, a través de qué vehículos uno se contagia, cómo son los periodos de incubación, cómo son los periodos de transmisibilidad, eso con las enfermedades transmisibles, pero la epidemiología es muy amplia. También nosotros estudiamos las enfermedades crónicas o no transmisibles como la diabetes, la hipertensión. También para nosotros es importantísimo conocer otro tipo de vigilancia que no es enfocada únicamente como en los grupos de las personas, sino a nivel poblacional, comportamiento de las poblaciones, comportamientos de diferentes formas, ¿verdad? Y sistemas y metodologías, como nosotros vemos cómo se comporta la enfermedad en una población y cómo se transmiten estas enfermedades o cómo se producen en cada individuo. Doctora Guzmán, uno de los objetivos de los epidemiólogos y epidemiólogas es la etiología, es decir, el ver de qué manera aumenta el descubrir o estudiar de qué manera aumenta el riesgo y los elementos que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad. ¿Cuál sería la etiología del COVID-19? ¿Qué factores incrementan el riesgo del COVID-19? Bueno, la etiología también se refiere a cuál es el agente o la bacteria o el virus o el microorganismo que está produciendo la enfermedad. El coronavirus es un tipo de virus, ¿verdad? Como ustedes lo conocen, que tiene un comportamiento que para nosotros los que estudiamos permanentemente esta enfermedad tiene un comportamiento que apenas estamos en una fase de descubrir y de conocer, pero nosotros ya tenemos desde aproximadamente el 14 de febrero comunicaciones de publicaciones científicas muy sólidas, muy consistentes, de incluso la población china, que describió desde el 14 de febrero más de 70,000 casos, donde empezamos nosotros a analizar realmente en qué grupos de riesgo se estaba presentando los mayores problemas o las mayores complicaciones. Y ellos lograron identificar y lograron demostrar que las personas que tienen hipertensión, que las personas que tienen diabetes mellitus, las personas que tienen enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, enfermedades, la obesidad, que es una enfermedad, obesidad severa, la enfermedad que tiene, las personas que tienen enfermedades de los riñones que necesitan diálisis, todas estas personas son grupos de riesgo. Y además, muy importante fue el hallazgo de
las personas adultas mayores y hablan que la mortalidad puede ser mucho más severa en la población mayor a los 60 años. Entonces, por eso nosotros hemos estado tratando de transmitir un mensaje de que estos grupos de población tienen que ser los que con más conciencia y con más responsabilidad tienen que guardar esas medidas de prevención y esas medidas de distanciamiento que hemos tratado de ir comunicando a la población. Doctora Guzmán, vamos aprendiendo de esta enfermedad, que es una enfermedad nueva, es un coronavirus nuevo, no existía antes en la historia de los seres, del Homo sapiens. Otro de los desafíos epidemiológicos es predecir las tendencias de una enfermedad. ¿Qué tendencias podemos predecir en el caso del COVID-19? Sí, don Ernesto, eso es un tema súper complejo porque no depende únicamente del comportamiento de este virus. Este virus sabemos que es altamente transmisible porque se transmite por gotas que son muy contagiosas, se transmite también por el contacto con cualquier superficie donde haya caído alguna gota, se transmite también por otras secreciones como las heces. También hay documentación ya que nos habla de este mecanismo de transmisión y todavía está en investigación el tema de la transmisión por las gotas más pequeñas que todavía tardan un poco suspendidas en el aire cuando estamos en espacios cerrados y hay personas que están generando algún tipo de aerosol que haga que el virus permanezca un poco más rato en el ambiente. Entonces, realmente conocer la tendencia es un tema complejo. Depende de este comportamiento del virus, depende de la transmisión, depende del ambiente en el que yo esté y también depende de la respuesta de las defensas que tenga cada una de las personas. Si yo soy una persona hipertensa, pero estoy en un tratamiento donde yo me mantengo compensada, donde tengo buena salud física, buena alimentación, hago mi ejercicio diario y yo estoy súper bien compensada, entonces mi sistema inmunológico va a responder de una forma completamente diferente al de una persona que esté completamente descompensada y en otras condiciones. Entonces, la transmisibilidad del virus depende del grupo de población que encuentre, se puede comportar de una forma u otra. Por eso es que hemos conocido muchísimos modelos matemáticos que nos muestran diferentes curvas, diferentes picos de la epidemia, donde cada día tienen que irse modificando. Y se han modificado. En nuestro país hemos visto muchísimos modelos que han presentado personas muy importantes de nuestro país, intelectuales muy importantes. Sin embargo, a nosotros también nos sorprende que un día tenemos 20 casos, un día tenemos 8 casos, un día tenemos 10 casos, y realmente los estamos buscando, pero estamos viendo que cuando la población acata algunas medidas, baja la cantidad de virus, baja la transmisión, baja el comportamiento, pero cuando la población tiene otro tipo de comportamiento, esto puede favorecer, es una posibilidad de que favorezca una mayor transmisión y pueda haber entonces un aumento de los casos. Entonces, esto diariamente se va modificando dependiendo de todo ese montón de variables. No es como tan exacto que nosotros podamos decir, bueno, en 2 semanas, en 4 semanas. Hemos visto que en los países la tendencia mundial ha sido que después de la 5ª, 6ª semana empiezan a aumentar los casos. ¿Pero esto por qué? Debido a las medidas que se van implementando en cada uno de los países y de cómo las poblaciones van acogiendo las medidas y cómo se van comportando el ser humano, ¿verdad? Y en las diferentes sociedades a estas medidas. Un elemento que está presente es la imprevisibilidad sobre personas jóvenes que aparentemente no tienen factores de riesgo. Hay personas jóvenes que supuestamente no tienen factores de riesgo y que se han visto muy perjudicadas. Puede estar influyendo en esos casos que no tienen factores de riesgo conocidos. Es decir, que hay gente que al momento de contagiarse con el COVID no sabía, pero ya estaba enferma de antes. Gente que estaba desarrollando un cáncer, gente que tenía otros problemas y que no había sido diagnosticada hasta el momento. Por eso decimos que no tenían factores de riesgo, pero en realidad puede ser que sean personas que ya estaban con alguna debilidad previa. Claro, eso puede ser uno de los factores importantes.
Sin embargo, también, don Ernesto, hay un tema que es muy importante, que es a qué cantidad de virus me expongo yo. Por ejemplo, las personas que han venido de otros países y que han venido enfermas, muchas veces han sido personas que han estado expuestas en lugares de alta concentración, nosotros le llamamos de carga viral, y es de la cantidad de virus que están expulsando, por decirlo así, las personas. Entonces, entre yo más me expongo y repetidamente a una alta carga de virus que hay en las superficies, en el contacto, en todo esto, entonces aumento yo también mi posibilidad de que la cantidad de virus que yo adquiera sea mucho mayor y tenga una respuesta más exagerada a una serie de respuestas que hace nuestro sistema de las defensas y que más bien termina perjudicándolos. Entonces, como usted dice, el factor de la situación, porque hay muchas personas que tienen obesidad, por ejemplo, y no son hipertensas, pero la respuesta del sistema inmunológico, de las defensas, ante un virus de eso, no responde bien como si esa persona no tuviera obesidad. Entonces, siempre hay alguno que otro factor ahí que puede estar implicado también en la respuesta de cada una de las personas a la infección. Doctora Guzmán, a la hora de elaborar una estrategia de intervención, es decir, de buscar cómo prevenir o controlar la enfermedad, ¿cuáles podrían ser estas estrategias? Bueno, la primera estrategia de nosotros es la detección temprana, ¿verdad? La detección temprana de los casos es sumamente importante para que nosotros realmente podamos controlar esa transmisión y tengamos una respuesta de los servicios de salud oportuna y adecuada para que nadie se quede sin recibir la atención que necesita. Entonces, si nosotros detectamos ese caso tempranamente, donde esa persona todavía no está requiriendo un servicio de hospitalización, donde pueda tener rápidamente una evolución a una complicación, ya vamos bien. O sea que las personas que realmente sienten y creen que requieren ir a un servicio porque tienen todos los factores de los que ya se ha hablado en muchos medios y que ahora podemos repetir, entonces es muy importante que busquen atención de una forma temprana, número uno. Luego es el rastreo de todos los contactos de esa persona que están alrededor. ¿Qué sucede? Que alrededor de esa persona que se contagia hay un porcentaje de la población que van a desarrollar síntomas y otro porcentaje que no van a desarrollar síntomas. Pero nosotros necesitamos mantener en ese aislamiento a todas las personas que son contactos con o sin síntomas, porque también conocemos que hay un porcentaje de la población que no desarrolla síntomas y que sí transmiten de la misma forma que una persona que tiene síntomas la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros dejamos que los que no tienen síntomas salgan a la calle y siguen transmitiendo la enfermedad, nos ponen en riesgo a todas las personas que son altamente vulnerables. A todas estas personas que hablamos al principio, hipertensos, diabéticos, con padecimientos del corazón. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que se transmite, aumenta la transmisión y aumenta el problema de los casos, de la respuesta de las personas que tienen enfermedades crónicas y van a tener una respuesta muy débil y van a tener complicaciones. Entonces, las estrategias más importantes: detección temprana del caso, identificación de los contactos, contención de los contactos, seguimiento de estos contactos. Y hablan las organizaciones internacionales que aunque nosotros pasemos a una fase de transmisión comunitaria sostenida, esta estrategia de identificar contactos, aislarlos, tomarles muestras si tienen síntomas y tomar todas las medidas de aislamiento social con respecto al resto de su núcleo familiar, de su núcleo laboral, es lo que nos va a mantener que la cantidad de personas que tienen factores de riesgo no se nos enfermen y no se nos compliquen. Doctora Guzmán, a medida que va avanzando este proceso de esta pandemia, vamos entendiendo un poquito más de lo que estamos, en qué consiste el problema en el que estamos metidos. Y todo el mundo está siguiendo la curva, si es lineal, si es exponencial, si la aplanamos, si no la aplanamos, etcétera. Pero a pesar de todas las explicaciones que se han dado y de la enorme cantidad de médicos y de científicos que están tratando de explicar de manera permanente, persiste eso que usted mencionaba al inicio y es una enorme incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a saber
cuándo estamos llegando al pico de la epidemia en Costa Rica o cuánto nos faltan. ¿Cómo se establecen esas etapas? ¿Cómo poder ubicarnos en qué parte del proceso estamos? Bueno, don Ernesto, es una pregunta bastante compleja porque en los diferentes países hemos tenido comportamientos muy, muy diversos. Hay países que han tenido una afectación de un 15% de la población. Hay poblaciones que han tenido afectación del 40% de la población. Hay poblaciones que han identificado hasta un 70% de la población, como fue, por ejemplo, la ciudad de Wuhan, ¿verdad? Que llegó a un 70% de la tasa de infección en esa población. Entonces, ¿de qué depende eso? Como yo le decía anteriormente, depende de muchos factores, ¿verdad? Pero sobre todo son los factores del comportamiento social, porque el comportamiento social es el que realmente hace o facilita o no facilita esa transmisión tan sostenida en una población, ¿verdad? Entonces, realmente, como yo le digo, es muy incierto. Nosotros estamos viendo todos los días los casos que van apareciendo, todos los días estamos buscando nuevas estrategias para buscar más casos, para tratar de identificar en lugares silenciosos, para ver qué es lo que está pasando en nuestro país y simultáneamente el ministro de Salud va poniendo medidas y es muy importante esto, que las medidas no son a veces iguales en cada grupo de población, porque a veces en una población todavía tenemos casos esporádicos o tenemos muy poquitos casos, pero en otra población tenemos un comportamiento muy diferente. Entonces, las medidas epidemiológicas van dependiendo de este comportamiento. Entonces, nosotros podemos tener en una primera fase un aumento de casos, digamos que lento, pero ahí va sostenido, está bien porque vamos detectando los casos, los vamos tratando de forma temprana, puede caer esa curva y después puede afectar a alguna otra población que no se ve infectada en esta primera etapa. Entonces, realmente conocer cómo se va a comportar en nuestro país esa tasa de infección no es tan fácil predecirlo, ¿verdad? Sin embargo, en este momento, como usted mencionaba anteriormente, vamos teniendo un comportamiento lineal y lo que estamos tratando es de sostener ese comportamiento lineal. Pero aquí estoy viendo yo que en las imágenes que están presentando en la pantalla hay muchísima gente que no sé si esta imagen es de ahora o no, sin embargo yo voy a trabajar todos los días, soy de las personas que tienen que salir a trabajar y estoy viendo esa cantidad de gente que no está acatando estas medidas, ese comportamiento social, y entonces eso favorece a que efectivamente en unas semanas podamos estar empezando a tener más y más transmisión, ¿verdad? Más casos que empecemos a identificar, hay más y más transmisión y va a llegar ese punto donde nosotros vamos a empezar a ver cómo realmente estamos respondiendo a la necesidad de la población. Esperamos que, como dicen la mayoría de los estudios, un 80%, más del 80% no requieran ningún servicio de hospitalización. Es más, una gran parte de esos van a no presentar síntomas. Sin embargo, por otro lado, nosotros tenemos que ver que hay otra pequeña proporción de la población que sí va a requerir los servicios. Entonces, ¿cuándo va a hacer eso? Efectivamente, necesitamos ver cómo la población va comportándose con respecto a las medidas para nosotros conocer realmente cuándo vamos a dar la noticia de que ahora sí vamos a tener una situación de transmisión más sostenida. Doctora Guzmán, ¿estamos hablando de días, de semanas o de meses? Yo pienso que es cuestión de semanas donde ya nosotros vamos a poder conocer realmente cómo se va a comportar en nuestro país, ¿verdad? Simultáneamente viendo las medidas que está poniendo el ministro de Salud y también cómo la gente las está acatando. Acordémonos que las medidas son voluntarias, ¿verdad? Nosotros no tenemos un ejército como en otros países, nosotros ponemos medidas voluntarias, pero aquí necesitamos que las personas sean las que acaten esas medidas voluntarias. Algo que es interesantísimo, Ernesto, es que nosotros siempre hablamos del distanciamiento social, pero a mí me parece curioso que cuando uno le pregunta a alguien, por ejemplo, yo fui un día de estos al supermercado y me esperé a que no hubiera nadie en las frutas y en las verduras para ir a coger lo que yo necesitaba. Y cuando yo me esperé que todo el mundo se fuera y llegué yo a tomar mis cosas, se me acercaron como 5 personas sin respetar mi espacio de distancia, ¿verdad? Porque yo estaba respetando el espacio de los demás, pero la gente a veces como que no está entendiendo que esa distancia entre persona y persona es la que me puede salvar a mí de la transmisión. O yo voy en la calle con un cubrebocas,
ando con el alcohol gel por todos lados, no toco nada, pero llego a la casa, me quito todo, saludo a mi abuelita, saludo a la esposa hipertensa, saludo al bebé, saludo a todo el mundo y estamos todos en la cama viendo Canal 13, el programa hechos un puño, como decimos nosotros, y las medidas de distanciamiento ya las perdí. Pero entonces la gente a veces no tiene claro que el distanciamiento es clave para que yo me proteja a mí y proteja a mi familia, a mi núcleo de compañeros del trabajo y a la gente que está en la calle también necesitando mantener este tipo de medidas para que esa transmisión no sea sostenida. Sí, el incorporar este distanciamiento es difícil, se le ha hecho difícil a la gente, culturalmente es complicado entenderlo, asimilarlo. A mí, en lo personal, me pasa que estoy al aire y estoy todo el tiempo tentado de tocarme la cara. Y estoy consciente de que no debo hacerlo. Hay un concepto, doctora Guzmán, que me gustaría que le dediquemos un momento a explicarlo, que es cuando se habla de inmunizar al rebaño. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Qué se busca cuando se habla de inmunizar al rebaño? Bueno, cuando la transmisión de una enfermedad es, digamos que va teniendo una constante, o sea, un número parecido de que yo voy transmitiendo a una o a dos personas, pensemos que somos 10 personas y de esas 10 personas, más o menos la mitad o el 50, 60, 70%, 7 personas de 10 tienen esa infección. La posibilidad de que esas personas vayan a contagiar a esas otras 3 personas que no se contagiaron se va a cortar. ¿Por qué? Porque a mí ya me dio la infección, a él ya le dio la infección, a él ya le dio la infección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi familia 10 personas en mi hogar y de esas, los que estamos entrando y saliendo, a todos nos dio el virus, pero mis abuelitos están en la casa, entonces, como ya yo me enfermé, ya yo no voy a traer el virus a contagiarlos a ellos, entonces ya yo los voy a proteger a ellos de que no se enfermen. Esa es la protección del rebaño, la inmunidad del rebaño, que ellos van a quedar protegidos en ese ambiente porque ya ninguno de nosotros vamos a transmitir. Y eso sucede, digamos, a lo grande, ¿verdad? Cuando ya nosotros tenemos una gran cantidad de la población que se contagió, con o sin síntomas, ¿verdad? Indiferentemente de que se haya tenido síntomas o no, sino de que ya cursó con una infección, entonces hay un 20% más o menos, depende de la enfermedad, que no se va a contagiar porque todos los demás ya no vamos a ser transmisores y somos los que estamos. Entonces eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Yo voy a proteger a los demás porque ya no soy transmisor. Es cuando un grupo suficientemente grande de la población está ya inmunizado porque ya padeció y superó la enfermedad. Exactamente, todos los que nos enfermamos, entonces nuestro sistema de las defensas produjo defensas, ¿verdad? Anticuerpos, células que nos van a defender y entonces ya nosotros estamos, como usted dijo, inmunizados, vacunados, ya no nos vamos a enfermar y tampoco vamos a hacer como una barrera para que los que no se enfermaron ya ellos no se enfermen, ya nosotros los cubrimos a ellos. Doctora Guzmán, ¿cuándo podría ser un momento propicio para ir retomando las actividades económicas? Tratemos de establecer, ¿será todo el mundo a la vez? ¿Será por sectores? ¿Será por grupos etarios, separando a los mayores o a los grupos de riesgo? ¿Cómo se puede hacer este regreso a la vida económica? Sí, don Ernesto, este es un tema que la Organización Mundial de la Salud ha hablado reiteradamente en los últimos días, en la última semana, porque si ustedes vieron, por ejemplo, el comportamiento de Singapur, era un país que venía conteniendo muy bien, ¿verdad?, la pandemia. Creo que también en algunos lugares de España venían conteniendo muy bien, pero soltaron las medidas muy rápido, como muchísimas medidas muy rápido. Entonces, por supuesto que si hay un grupo de población importante que no se ha infectado, ¿verdad?, cuando se va a exponer al virus, se van a infectar rápidamente, entonces se disparan los casos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha dicho reiteradamente, ojo con soltar las medidas muy rápido. Sin embargo, ¿qué pasa? Que no es sostenible tampoco mantenernos con medidas demasiado restrictivas para la economía, ¿verdad?, para la sociedad. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que poco a poco
mientras que nosotros vamos viendo cómo va aumentando la transmisión y cómo ya podemos ir teniendo un poquito más de inmunidad en nuestra población, vamos aflojando medidas, pero en la población menos vulnerable. En la población que es más vulnerable, nosotros no podemos aflojar las medidas porque recordemos que hasta que no tengamos un nivel de transmisión suficiente que nos pueda dar algún modo de seguridad de que nosotros vamos a mantener siempre la oportunidad de la atención, de dar al paciente lo que necesita, entonces nosotros no podemos soltarlos de ninguna manera. O sea, para nosotros una persona, una vida, un miembro de una familia, un miembro de una comunidad, de un barrio, es sumamente importante. Y si ese es un abuelito de alguna persona, a ese abuelito no lo podemos dejar salir. Si es la mamá que tiene hipertensión, a ella no la podemos dejar salir. Entonces, si tienen que salir porque ni modo tienen que trabajar y es la única forma como tienen que subsistir, tienen que mantener estas medidas. Pero para que nosotros digamos que ya pueden salir libremente, hasta que nosotros no tengamos una tasa de infección, estas personas no van a poder o no deberían de integrarse a la actividad regular para no exponerse, porque siguen siendo las personas vulnerables. Entonces, las medidas se van a ir soltando poquito a poco, pero en estas poblaciones nosotros vamos a mantener como una barrera protectora para tratar de no exponerlas hasta el momento en que ya tengamos certeza de que podemos salir adelante atendiendo lo que ellos requieren. Doctora Guzmán, Giselle Guzmán, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo el esfuerzo por comunicar, por explicar. Son temas complejos, ajenos a la cotidianeidad. Tenemos que asimilar todo un lenguaje científico, una serie de conceptos, incorporarlos, asimilarlos conceptualmente y además incorporarlos a nuestra vida diaria, saber que no nos tenemos que dar la mano, que no tenemos que tocarnos con los demás y con nosotros mismos, una serie de medidas que cuesta, que significan un cambio en el estilo de vida de todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora Guzmán, por este tiempo. Un placer, don Ernesto, y gracias a usted por darnos el espacio de informar a toda la población. Buenas noches. Buenas noches. Así es, la vida está cambiando y está cambiando muy rápido y muy radicalmente. Cosas que hacíamos antes, que eran parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros hábitos, han cambiado, tenemos que cambiarlos si queremos estar sanos, si queremos sobrevivir, si queremos mantener la seguridad de nuestras familias. Así que bueno, hay que ir asimilando todo este universo de conceptos nuevos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Y usted, agradecerle su compañía, agradecerle que nos permita llegar hasta su hogar. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.